Gracias. Buenos días, yo soy Ramón y con mi compañera Karen Velázquez les vamos a hablar acerca del estado hiperosmolar hiperglucémico. Únicamente como introducción hablaremos poquito acerca de lo que es la anatomía y fisiología del páncreas. En cuanto a anatomía del páncreas endocrino, perdón, en cuanto a la anatomía, este va a consistir cerca de 1 millón de pequeñas glándulas endocrinas, que son los islotes de Langerhans, dispersos a lo largo de la sustancia glandular del páncreas exócrino. El volumen de estos islotes representa entre el 1 y 1.5% de la masa del páncreas, pesando alrededor de 1 a 2 gramos en los adultos. Se han identificado al menos 5 tipos celulares, que son la célula alfa, beta, gamma, epsilon y la célula PP. Estos van a producir una hormona distintiva, que es la célula alfa produce el glucagón, la beta la insulina, la gamma la epsilon la grelina y la APP el polipéptido pancreático. Los islotes están ampliamente vascularizados y reciben de 5 a 10 más circulación que como tal el tejido pancreático exócrino. Las células PP residen en islotes que se localizan en la porción posterior de la cabeza del páncreas. Este va a recibir su irrigación de la arteria mesentérica superior. Y el resto del páncreas, la mayor parte de su irrigación es del tronco celíaco. Ahora, un poco acerca de lo que es la fisiología del... En cuanto a la insulina, esto, como ya sabemos, es hipoglucemiante. Esto significa que va a disminuir el nivel de glucosa, favoreciendo la entrada al músculo y lo que es al tejido adiposo, y además de inhibir la liberación de la glucosa del hígado. Va a tener acción en hígado, que va a ser estimular la síntesis de glucógeno y de lípidos, además de inhibir la glucogenólisis y la cetogénesis. En músculo, estimula la entrada de glucosa y aminoácidos y la síntesis de glucógeno y de páncreas. Y en tejido adiposo, estimula la entrada de glucosa y la síntesis de triglicéridos o lipogénesis. En cuanto al glucagón, esta es una hormona hipoglucemiante, que esto va a significar que va a aumentar los niveles de glucosa en sangre. Trabaja en hígado activando los procesos metabólicos que son los glucogenólisis y gluconeogénesis. La glucogenólisis es el proceso en el cual se degrada el glucógeno con la finalidad de producir glucosa. Y la glucogenólisis es la síntesis de glucosa a partir de otros precursores. Y también la somatostatina, que es la encargada de inhibir la secreción tanto de insulina como de glucagón. Esta es una imagen representativa de lo que acabo de decir. Ahora sí, en cuanto al estado hiperosmolar hiperglucémico, esta es una complicación, una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus tipo 2, que se caracteriza por una hiperglucemia mayor a 600 miligramos sobre decilitro. También se caracteriza por deshidratación y ausencia de ácidos en los líquidos del cuerpo, como tal la acidosis, debido a los cuerpos cetónicos. Es conocido más como el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. De hecho, así es como yo lo encontré más. Y en algunos casos se registra acidosis, en la mayoría causada por el ácido láctico. Laboratorio importantes, que más adelante vamos a hablar de ello, donde la glucemia se destaca por mayor a 600 miligramos por decilitro, el bicarbonato, la cetonuria que es baja y la cetonemia que también es baja, además de una mayor a los 320, y además de un estado mental con unos casos en coma. Ahora les voy a hablar acerca de la epidemiología. En el 2012 se hizo como un consenso, tanto en México como en Estados Unidos. En México se vio que 6.220 casos eran por complicaciones agudas y de estas el 82.1% eran casos por el estado hiperosmolar. Su tasa era de un caso por cada 1.000 y se vio que era mayor en mujeres en un 56.8% entre los 54 años. En Estados Unidos, en cambio, se vio que una de cada 1.000 personas era por estado hiperosmolar, algo similar que en México.
por cada egreso de las personas que cursaban con complicaciones agudas. En mortalidad se dice que tiene entre un 15 a un 60%, pero con la edad va aumentando. Mientras más adulto, mayor mortalidad tiene. También si tienes patologías agudizadas y es mayor de 70 años, se aumenta la mortalidad. Para tener una menor mortalidad se vio que tenía que tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. La siguiente, por favor. Con respecto a la incidencia, también se ha visto no solamente en adultos, sino también en niños y adolescentes, principalmente en diabetes tipo 1. En Estados Unidos, entre 1997 y 2009, se hizo una investigación acerca de las hospitalizaciones que se daban por el estado hiperosmolar y se vio que había un aumento de un 54%, es decir, que de 2.1 a 3.2 aumento por cada millón de pacientes con complicaciones agudas. Y con esto se demostró pues, que también está presente en niños y adolescentes. La que sigue, por favor. Se vio principalmente que el diagnóstico de la diabetes, más bien los casos por el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, se daba sin un diagnóstico previo de diabetes. Y Watch et al. Decía que en algunos pacientes presentaban características mixtas, que es de cetoacidosis y el estado hiperosmolar, en un 33%. Con respecto a la fisiopatología, principalmente vamos a tener una baja de insulina, que esto va a conllevar a que no se lleve tanto la gluconeogénesis, va a estar presente, pero en menor cantidad. Entonces el glucagón va a tener mayor aumento y va a producir mayor el proceso de la glucogenólisis, lo cual va a liberar mayor cantidad de glucosa. Pero hay que reconocer que esta insulina no va a ser suficiente como para producir lo que es la lipólisis y esto que lleve a la formación de cuerpos cetónicos. La que sigue, por favor. Y aquí podemos ver de que no siempre es así. En un tercio de los pacientes con hiperglucemia se vio de que había cetonas elevadas y puede haber hormonas del crecimiento. Y pues esto, la que sigue, por favor. Esto también nos conlleva a ver aquí en esta imagen de que como la glucosa necesita ir unida a insulina para actuar a otros tejidos y órganos, no va a estar tan aumentada, entonces va a evitar de que se una a estos y lo puedan utilizar como energía. La que sigue. También cuando los pacientes tenían un descontrol metabólico más patologías ya existentes y no tenían disponibilidad de líquidos para beber, esto se ve más como en ancianos o con personas con trastornos mentales, esto porque perciben ellos, bueno, los de trastornos mentales perciben que no tienen la necesidad del consumo de agua y esto los vuelve vulnerables a tener una hiperosmolaridad. La que sigue. Esta hiperosmolaridad nos va a llevar a tener una hipertonicidad por esta hiperglucemia. Entonces, la glucosa va a actuar como un osmol efectivo y un soluto impermeable, lo cual, al ver un aumento de glucosa, va a provocar de que se introduzca mayor cantidad de agua dentro de esto a nivel renal, dentro del túbulo contorneado proximal, y esto provoca un cierto movimiento que es el movimiento osmótico del agua, y esto va a provocar la diuresis, así generando una pérdida excesiva de algunos electrolitos como es el sodio sérico. Esto es muy importante porque esto no se produce
meramente en el momento, sino que tarda de días a semanas. Y principalmente hay mayor pérdida de sodio, potasio y cloro. La que sigue. Aquí es donde explico de forma visual lo que expliqué de que excreta mayor cantidad de orina porque no permite esta absorción de algunos electrolitos que principalmente se reabsorben en el túbulo contorneado proximal, y esto genera un estado hipertónico dentro de los túbulos. La que sigue. Y aquí nada más esta diuresis osmótica se va a ver reflejada como la poliuria, que es el signo que nosotros detectamos al momento de interrogar al paciente. La que sigue. En el sistema nervioso central, ya cuando tiene mucho tiempo de evolución, el estado hiperosmolar, va a haber algunas moléculas intracelulares que van a actuar también como osmolitos activos, como el mioinositol y la taurina. Esta hiperosmolaridad va a generar un estado de deterioro del estado de alerta. Como vemos en la tabla, de 320 a 350 miliosmol por kilo va a estar en un estado de alerta, de 350 a 380 miliosmol por kilo va a estar obnubilado, más de 380 a 400 miliosmol por kilo va a estar en estupor y más de 400 miliosmol por kilo va a estar en coma. Obnubilado es de que necesita un estímulo un poquito leve, por así decirlo, pero todavía responde, pero en estupor ya necesita un estímulo mayor para que esté, entre comillas, consciente el paciente, y en coma está totalmente inconsciente. La que sigue. También se ha visto de que en hiperglucemia hay un estado inflamatorio grave ya en etapas muy avanzadas. Va a haber una elevación de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, las interleucinas 6 y 8, la proteína C reactiva, las especies reactivas de oxígeno, peroxidación lipídica, y algunos factores cardiovasculares como es el inhibidor activador tisular del plasminógeno tipo 1, los ácidos grasos libres. Esto puede estar con ausencia de patología infecciosa o cardiovascular, que esté obvia. Y esto principalmente se va a corregir con el tratamiento de insulina e hidratación en conjunto. La que sigue. Ok, en cuanto a los factores desencadenantes del síndrome hiperosmolar hiperglucémico, como también es el estado hiperosmolar hiperglucémico, es en un 32 a 60% debido a infecciones, que es la más común, principalmente lo que es la neumonía y las infecciones del tracto urinario. También se debe aún debido al poco apego o incluso nulo al tratamiento en un 25%. También a enfermedades coexistentes como la pancreatitis, la obstrucción intestinal y la insuficiencia renal. En cuanto a los fármacos, estos fármacos, los que aceleran el estado hiperosmolar, son los que disminuyen la acción o la secreción de la insulina. Los bloqueadores de canales de calcio, el propanolol, esteroides, inmunosupresores, cimetidina. También otro factor desencadenante son que los pacientes que se han sometido a las cirugías, como cirugías ortopédicas, cardíacas o del sistema nervioso. Además de ser un receptor de trasplantes, es un factor que desencadena este síndrome. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, al inicio del cuadro es característico un control metabólico con síntomas como la fatiga, la visión borrosa, polidipsia, poliuria, calambres musculares y la pérdida de peso. En cuanto a la exploración física, se detectan signos de deshidratación como la disminución de la turgencia de piel y la sequedad de mucosas. Conforme aumenta la pérdida de volumen, se van a observar más datos como la hipotensión, taquicardia y disminución de los volúmenes urinarios. También se pueden encontrar signos y síntomas abdominales como son náuseas, vómito, dolor y ausencia de los ruidos intestinales, lo que va a sugerir que es sugiere una patología intraabdominal.
Si existe hipotensión con fiebre y taquipnea, se debe de sospechar de una infección, en especial de una septicemia por gram negativos. En cuanto a la distensión abdominal con náuseas, vómitos y dolor, puede ser producto de una neuropatía autonómica o hipertonicidad. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, estos van a reflejar un incremento de la insuficiencia vascular cerebral en áreas en las que existía una disminución del flujo sanguíneo. Cuando el trastorno no se detecta de manera temprana, se logra observar una irritabilidad del sistema nervioso, esto con convulsiones ya sean focales, o generalizadas. Esto se presenta en un 25% de los pacientes, donde las manifestaciones más frecuentes son el letargo o la disminución de tensión, siendo el coma el menos común, ya que este va a depender de la osmolaridad sérica. En cuanto a la fisiopatología de estas manifestaciones neurológicas, no se ha aclarado como tal, pero se han propuesto varias causas que podrían explicar estas manifestaciones, como la deshidratación cerebral, los cambios en los neurotransmisores e incluso la isquemia cerebral. Con respecto a los datos de laboratorio, vamos a ver que primero tenemos que evaluar o pedir los valores de glucemia, creatinina, nitrógeno ureico, cetonas en orina, bicarbonato, electrolitos como el sodio, el potasio, el cloro, el fósforo y el magnesio. Y también en ocasiones es bueno pedir una gasometría porque ya vimos de que hay ciertos, más bien porque se tiene que calcular lo que es la brecha aniónica y el equilibrio ácido-base. Cuando hay una concentración elevada de potasio, puede ser provocado por insulina o una hipertonicidad, pero si tenemos un potasio normal no tiene tanta relevancia, pero cuando está bajo debemos de vigilar los valores séricos de potasio porque puede ocasionar una hipocalemia y sobre todo si se va a iniciar un tratamiento con insulina se debe de tener un control de este tipo de electrolitos. ¿Para qué nos sirven estos? Principalmente para ver el valor de la hiperglucemia, ¿verdad? Calcular la osmolaridad, la brecha aniónica y revisar si es de que existe una cetosis. La que sigue, por favor. Otras pruebas que se pueden realizar es la biometría hemática. El examen general de orina, como ya lo dije, es principalmente para ver si hay alguna infección de vías urinarias y si es que lo hay, se pide un urocultivo. Pero cuando hay presencia de fiebre o hipotermia, se pide un hemocultivo. También, como ya vimos, hay algunos factores proinflamatorios en esta enfermedad en etapas avanzadas, por eso se pide un electrocardiograma de enzimas cardíacas seriadas y una radiografía de tórax. El IAM o la neumonía se consideran como factores precipitantes. Respecto al examen general, respecto a la cantidad de leucocitos, es común que en el síndrome hiperosmolar hiperglucémico estén elevados, estén entre 12.000 a 20.000 leucocitos por milímetro cúbico, pero cuando hay una infección y es 100% diagnóstico es que estén mayor a 30.000 leucocitos por milímetro cúbico. La que sigue. También con respecto a la creatinina sérica, si está elevada al inicio, se va a ver presente en pacientes que son geriátricos, que tienen una diabetes de larga evolución, o puede estar en ambos, un diabético que sea adulto mayor. También puede estar elevada en hiperazoemia prerrenal, en hipovolemia secundaria a deshidratación. A veces también se da una falsa elevación de la creatinina sérica cuando hay una interferencia del incremento de cuerpos cetónicos por la medición. La que sigue. Principalmente para restaurar el volumen intracelular o cetosis o ambos, es reducir la creatinina si es de que no existe una nefropatía existente.
A veces el paciente puede estar anúrico o en condición renal preexistente y para esto es útil de que tengamos el uso del catéter central para medir y vigilar el volumen de sus electrolitos y el equilibrio ácido-base. El daño renal o un nivel anormal pone en riesgo la vida del paciente por la cantidad de pérdida de líquidos y de electrolitos. La elevación de algunas enzimas pueden verse también en el estado hiperosmolar, como son las transaminasas hepáticas, la creatinina fosfosinasa, la amilasa y la lipasa. Estas se van a corregir si se hace una corrección de este desequilibrio hidroelectrolítico. También es bueno ver que cuando nos muestran la cantidad de sodio dentro de los estudios, se debe de hacer un sodio corregido, ya que por cada 1.100 miligramos por decilitro de glucosa arriba del límite va a disminuir 1.6 miliequivalentes por litro. Y para ello se utiliza la siguiente fórmula. El sodio corregido lo vamos a calcular con el sodio reportado más 1.6 por la glucosa menos 100 entre 100. La que sigue, por favor. En el diagnóstico, principalmente lo vamos a hacer de forma clínica, de acuerdo a los síntomas, por ejemplo, poliuria, polifagia, polidipsia, temblores, pérdida de peso, fatiga, que son de los más comunes. Estos tienen que tener de días a semanas. Y para un dato confirmatorio se tiene que hacer todas las pruebas anteriores de laboratorio, como es la glucemia, que debe de estar mayor a 600, el pH arterial debe de estar mayor a 7.3, el bicarbonato mayor a 18, las cetonas pueden estar muy bajas o ausentes, las cetonas séricas muy bajas o ausentes, la osmolaridad sérica efectiva debe estar mayor a 320 y la brecha aniónica debe estar menos de 12. Cuando hay una cetosis, la diferencia es de que va a ser un cuadro clínico en menos de 24 horas. Ahora les vamos a hablar acerca del tratamiento. Ok, más que nada el tratamiento, lo que tenemos que hacer en este síndrome es la reposición del volumen. Esto para que mejore la perfusión tisular, corregir la osmolaridad y además corregir las alteraciones electrolíticas. Y si es en su caso de un estado mixto, inhibir la cetogénesis. En cuanto a los líquidos como tratamiento, vamos a disminuir la glucemia. Los líquidos se encargan de disminuir la glucemia, perdón, concentraciones de hormonas contrarreguladas y además de restituir el volumen. Los pacientes tienen un promedio de 9 a 10 litros con un déficit de agua. Debido a la hiperosmolaridad, para iniciar se utiliza una solución salina del 0.9%, es bajo, y si en cambio está elevado o normal, se emplea una solución hipotónica al 0.45%. De la siguiente manera, 1500 mililitros se ponen en la primera hora, 1000 mililitros para la segunda y la tercera hora, 500 a 750 mililitros por hora, cuarta hora. En cuanto al tratamiento de insulina, como tal, la insulina no la podríamos no requerir para la corrección de como tal de la hiperglucemia, pero se puede utilizar debido a que si está en un estado mixto, como tal, la insulina le va a suprimir la lipólisis, inhibir la gluconeogénesis, el paso de glucosa a la célula. Este se va a recomendar en una dosis baja de una infusión intravenosa, calculando el 0.05 unidad de insulina por kilogramo por hora, de preferencia con una bomba de infusión. Esto para que haya una mayor exactitud en la dosis, además de para así poder evitar la aplicación de unas dosis inadecuadas. En cuanto al potasio, el potasio como tal es que al momento de usar como tratamiento en especial lo que es la insulina, el potasio llega a presentarse bajo. Entonces, lo que tendríamos que hacer es como tal elevar de nuevo los niveles de potasio a un nivel normal.
Pero esto es en estos casos. Por ejemplo, el potasio, si es mayor a 5 milequivalentes por litro, no va a requerir como tal una administración de lo que es el potasio. Si es de 4 o 5, requiere, pero solo de 20 milequivalentes por litro en cada litro de la solución. En cuanto, si el potasio se encuentra de 3 a 4 milequivalentes, va a requerir de 30 a 40 milequivalentes en el litro de solución para la reposición. Y si el potasio es menor a 3 milequivalentes, va a requerir de 40 a 60 milequivalentes por litro. Este es un cuadro en el que se va a presentar cómo, o más bien la guía para el tratamiento de estas soluciones o insulina y demás. Por ejemplo, en el potasio ahorita no me voy a enfocar mucho porque únicamente el potasio lo que se hace es restablecer su concentración necesaria para que se encuentre en el cuerpo humano. Entonces únicamente me voy a enfocar en lo que es los líquidos, en los líquidos y en la insulina. Los líquidos principalmente su medio es por vía intravenosa y lo que vamos a necesitar primero es determinar el estado. Si está en un choque hipovolémico, administramos 1 litro de solución salina y además de evaluar la necesidad de expansores del plasma. Si se encuentra en un choque cardiogénico, únicamente es el monitoreo hemodinámico. Si se encuentra en una hipotensión leve, primero que nada tenemos que evaluar lo que es el sodio corregido, que la fórmula ya no la presentó mi compañera. Si el sodio sérico es alto o normal, como ya habíamos visto, le introducimos una solución salina de 0.45%. Si el sodio sérico corregido es bajo, le introducimos una solución salina de 0.9%. Una vez resuelto ya como tal el estado hiperosmolar, se tiene que iniciar la insulina del 0.5 al 0.8%. Esto debe ser por día, dividida entre la insulina basal, entre 2 o una administración al día. En cuanto a la insulina, primero que nada lo que tenemos que hacer es una insulina rápida por vía intravenosa del 0.15 unidad de insulina por kilogramo. Y seguidamente podemos utilizar, bueno, se usa una insulina rápida del 0.1 unidad de insulina por kilogramo por hora de forma de infusión continua. Además de eso, tenemos que monitorar la glucosa cada hora y vigilar que aproximadamente se disminuyan en 70 miligramos por decilitro por hora. Si no se disminuyó 50 a 70 miligramos aproximadamente, lo que tenemos que hacer es duplicar la dosis para que se logre disminuir estas cantidades. Como ya vimos, el estado hiperosmolar hiperglucémico se caracteriza por mayor a 600 miligramos sobre decilitro en los valores de glucemia. Entonces, una vez que ya le estamos implementando esto, tiene que disminuir a los 250 mililitros por decilitro y de esta forma ya poderle cambiar a una solución glucosada, al 5%, más salina al 45% y una insulina al 0.05 a 0.01. Esto para mantener como tal los 250 y 300 miligramos sobre decilitro de glucemia, además de mejorar que la osmolaridad sérica sea mayor a los 215 y que el paciente se encuentre alerta. Y ya una vez que checamos esto en la vía de insulina, pasamos a lo que era el recuadro mismo que ya expliqué en cuanto a la solución. Esta es una guía práctica propuesta únicamente por el Centro Nacional de Excelencia de Tecnología en Salud. Más que nada, esta la puse como implementar la anterior, porque la anterior se encuentra en el libro de Dorantes, pero esta es propuesta por el CENEC Salud, en donde prácticamente es lo mismo, pero tiene una mejor explicación por si en dado caso no se me llegó a entender. Esto es en cuanto a la utilización de líquidos. Esta misma es el mismo diagrama en la misma página, pero esta es con la utilización de insulina y estos serían los procesos. De igual forma, como lo presentaron, pero en la reposición del sodio. Del potasio, perdón. Potasio. Ahora, con respecto al fosfato, se tienen que ver los niveles séricos normales del fosfato, que es de 3 a 7 milimol por litro. Si está más bajo de eso, se deben de reponer fosfato únicamente.
Si hay una disfunción cardíaca, una anemia, una depresión respiratoria o concentraciones séricas, como dije, menores de 1 miligramo por decilitro, se debe de agregar una solución administrada de 20 a 30 miliequivalentes por litro de fosfato y la presentación es en fosfato de potasio. En algunos casos se debe de evitar la administración de fosfato, como es en la disfunción del músculo cardíaco esquelético, depresión por hipofosfatemia y rhabdomiolisis, de la cual hablaremos más adelante. La que sigue. En el caso del bicarbonato, únicamente se va a administrar si su pH es menos de 7, ya que en la acidosis se da una recuperación con únicamente la rehidratación y el tratamiento de insulina, del cual ya habló mi compañero. Y en algunos casos, principalmente se da en casos severos, y se debe de calcular la cantidad de bicarbonato que se debe de administrar. Y se utiliza la siguiente fórmula, que es 0.3 por el peso en kilos por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato real. Eso nos da en mililitros el bicarbonato que se debe de administrar, y se debe de llegar a menos de 2 miliequivalentes por kilo de administración. La que sigue, por favor. La heparina o heparina de bajo peso molecular, que también se utiliza actualmente, es como profilaxis cuando el paciente está principalmente internado. Esto es para evitar lo que es se utiliza para la trombosis arterial y venosa o la embolización. Su aparición principalmente de estas dos anteriores nos va a llevar a dar la dosis completa. Hay dos presentaciones, como dije al inicio, heparina sódica y la heparina de bajo peso molecular, que es la enoxaparina sódica. La primera se da de 250 miligramos por kilo en 24 horas y la otra 1 miligramo por kilo en 24 horas. La que sigue, por favor. En el tratamiento de la causa desencadenante, en caso de que sea por otro motivo, se debe identificar el factor de los que ya vimos e iniciar inmediatamente el tratamiento. Esto se da con la detección clínica y de laboratorio. Principalmente podemos verlo cuando hay una infección, dar un tratamiento de infección aunado a lo que ya dijimos de la rehidratación y la administración de insulina, en infarto agudo del miocardio y en un cuadro de abdomen. La siguiente, por favor. También puede haber una hipoglucemia. Esto se da porque cuando se administra la insulina se da un exceso y entonces la glucosa baja a menos de 70 miligramos por decilitro. En el paciente vamos a notar que va a estar con fatiga, va a estar irritado, va a tener polifagia, va a tener ansiedad, confusión, sudoración fría o temblores en las manos. La siguiente, por favor. En el tratamiento de la hipoglucemia se debe de ver si el paciente está consciente o inconsciente. Cuando está consciente se le da un hidrato de carbono de absorción rápida vía oral, 20 miligramos, principalmente glucosa. En pacientes inconscientes se da glucagón vía intramuscular o subcutánea, y ya en un hospital se debe de ir para que se le administre una solución glucosada vía intravenosa. Cuando es producida por algún fármaco, por ejemplo las sulfonilureas, se utiliza la glucosa intravenosa y se debe de observar al paciente durante mínimo 48 horas. Y en paciente que tiene un tratamiento con inhibidores de las disacaridasas, se debe de administrar glucosa en vez de la sacarosa. En la hipopotasemia, se da por un manejo con insulina e hidratación. El potasio normalmente va a estar a menos de 3.3 miliequivalentes por litro y va a haber una diuresis mayor a 50 mililitros por hora. Puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo a los siguientes valores: de 3 a 3.5, de 2.5 a 3 y menos de 2.5.
van a presentar debilidad muscular, parálisis, insuficiencia respiratoria. Los tipos de debilidad pueden presentarlo como, por ejemplo, calambres, fasciculaciones, el hilio paralítico, la hipoventilación, la hipotensión arterial, tetania y en casos muy severos la rhabdomiólisis. A veces hay hipopotasemia que es persistente y esto va a generar una insuficiencia renal y una poliuria con polidipsia secundaria. La que sigue. Para tratarla en caso de que exista, se da cloruro de potasio vía intravenosa en adultos y también si es de que existen niños, en adultos es 20 miliequivalentes por hora hasta llegar a 40 miliequivalentes por litro y en niños es 3 miliequivalentes por kilo de peso y también hay una solución inyectable que es por ampolleta, es cloruro de potasio de 1.49 gramos o un envase con 50 ampolletas con 10 mililitros. Ahora les vamos a hablar de las complicaciones. Karen, nos desconectamos y nos vamos a conectar, porfa. Sí, está bien. Otra de las complicaciones que se están presentando es el tromboembolismo y la coagulación intravascular diseminada. La patología vascular oclusiva como tal es un bloqueo o constricción de una arteria, como lo es el caso de que se dé un infarto cerebral, un infarto miocárdico, un embolismo pulmonar, tromboembosis mesentérica y lo que es el SID o la coagulación intravascular diseminada. Son complicaciones serias e importantes de lo que lo es el síndrome hiperosmolar hiperglucémico. Los factores que predisponen estos trastornos son la deshidratación, con un incremento de la viscosidad sanguínea y las anormalidades en la vía de coagulación. Esto hay que aclarar que con una hidratación agresiva se puede reducir la incidencia a menos de 2%. Ahora con respecto a la rhabdomiólisis, podemos decir de que es un producto de destrucción de miocitos y salida de células musculares al plasma. La creatinina sinasa la vamos a encontrar mayor a 1000 unidades por litro y el diagnóstico se da cuando hay una ausencia de IAM o un EBC o una insuficiencia renal. El paciente principalmente va a presentar dolor muscular, oliguria, anuria y su orina va a ser de un color muy oscuro. La siguiente. Se vio también en un estudio que cuando un paciente presentaba síndrome hiperosmolar hiperglucémico y aunado a una rhabdomiólisis, tenía una mortalidad mayor de un 38.5%, ya que su osmolaridad era de hasta 386.5 más menos 2 miliosmol y tenía también una concentración de creatinina elevada de 4.45 más menos 2.4. En cambio, en los que únicamente tenían síndrome hiperosmolar hiperglucémico, se vio la mortalidad de un 26.7%, pero también se vio que a mayor edad había mayor mortalidad. Y ya para finalizar, tenemos la última complicación, que es el edema cerebral. Esta complicación se manifiesta de manera casi exclusiva en los pacientes jóvenes con cetoacidosis diabética, y en sí es muy rara en los adultos con este síndrome. Se caracteriza por un deterioro del grado de conciencia, letargia y lo que es la cefalea. El deterioro neurológico puede ser rápido, con convulsiones, incontinencia, cambios pupilares, edema de la papila, bradicardia y el paro respiratorio. La aparición de los signos diferentes de letargia y cambios en su comportamiento, la mortalidad es alta de un 70%. Y de quienes se recuperan únicamente es del 7 al 14%. Para prevenir lo que es el edema cerebral, se recomienda un reemplazo gradual del déficit de agua y de sodio
en los pacientes que en este estado. La reducción no debe ser mayor a los 3 miliosmoles por kilogramo por hora. Entonces, el tratamiento va a ser que se inicia con una solución glucosada al 5% hasta que la glucemia alcance los valores de los 250 miligramos sobre decilitro, y de ahí ya empezar a hacer el tratamiento que ya habíamos mencionado cuando estaban estas características. En cuanto a la glucemia, también se necesita que la hiperosmolaridad y el estado mental se mejore. Y esto es una imagen de, bueno, lo que investigué fue una imagen de la resonancia magnética, de lo que es una resonancia magnética cerebral, y esta es una resonancia magnética cerebral de cómo se ve, pero con el edema como tal. Estas son nuestras referencias bibliográficas y la bibliografía, en especial el Dorantes y el Greenspan. Y sería todo.